Muy buenos días, soy Montserrat Iglesias, directora general adjunta de Coordinación Política en la Secretaría de Relaciones Exteriores. A nombre de nuestra titular, la licenciada Jimena Escobedo, les damos la más cordial bienvenida a nuestros diálogos virtuales del viernes en Centro Urbano, en este ciclo dedicado a la diplomacia local como herramienta de desarrollo territorial. En este programa será muy interesante abordar el papel que tienen los gobiernos locales en el multilateralismo. Justamente el 24 de abril se celebró el Día Internacional del Multilateralismo y creo que es importante reflexionar sobre cuáles son los espacios de participación que tienen los gobiernos locales, que tienen las redes internacionales de gobiernos locales. Contamos con la participación de expertas y expertos de primer nivel, a quienes agradecemos muchísimo su presencia. Le doy la más cordial bienvenida a Nicolás Mancini, director ejecutivo de paradiplomacia.org. Muchas gracias, Nico. A la maestra Paola Andrea Arjona Caicedo, coordinadora técnica de la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, ALAS, una gran amiga y una gran aliada también y una gran experta en los temas de internacionalización de ciudades. Igualmente le doy la más cordial bienvenida al maestro Óscar Mauricio Chamat Núñez, oficial de investigación y políticas y punto focal para América Latina en Metrópolis, Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis. Y le doy también la más cordial bienvenida al maestro Jean-Baptiste Buffet, jefe de oficina del equipo del Secretariado Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Como hemos comentado, nos parece que en el paradigma del siglo XXI estamos presenciando una creciente construcción de una gobernanza mucho más horizontal que involucra a los gobiernos locales, a las ciudades como espacios de proximidad, como laboratorios de innovación, en donde además se facilita la articulación de actores, de políticas, en donde se puede comunicar de una mejor forma la importancia de las agendas globales a las comunidades, pero además las ciudades como catalizadores del cambio, como también de manera creciente tomadores de decisión que deben de participar de manera activa, no solamente como espectadores, sino como actores protagónicos en las mesas globales de decisión. Hemos también comentado cómo la actual crisis sanitaria y económica tiene en las ciudades el epicentro justamente de los efectos. Datos de Naciones Unidas nos indican que el 90% de los contagios a nivel mundial del COVID-19 se han generado en centros urbanos. Estamos hablando que en el caso de América Latina tenemos una urbanización de alrededor del 80%. También Naciones Unidas nos habla que alrededor de 1.000 millones de personas habitan en zonas marginadas, en ciudades, y en el caso de América Latina, entre el 50 y el 80% de la población está en la economía informal y se han generado obviamente efectos muy negativos de esta crisis económica, de esta crisis sanitaria y social que particularmente se sienten en las ciudades. Pero justamente también uno de los efectos es cómo se ha revalorizado, se ha incentivado todavía más la participación de ciudades y la incidencia que tienen las redes internacionales de gobiernos locales como espacios de gestión de conocimiento, de intercambio de información, de mejores prácticas que han sido sumamente pertinentes en esta crisis, en este reto sanitario. Se formó y justamente tenemos aquí a las redes que formaron una red global de ciudades por la salud, ¿no? Con el liderazgo de ALAS, de Metrópolis, de CGLU, de ONU Habitat, justamente como un repositorio de mejores prácticas internacionales en temas de salud y de asistencia técnica, y al mismo tiempo también tenemos una revalorización de lo que puede constituir la acción internacional, la paradiplomacia, como una herramienta también que ha facilitado estos intercambios, que ha facilitado donaciones, que ha facilitado todo una iniciativa de solidaridad entre ciudades para apoyarse, para enfrentar este desafío global. En este contexto es que platicaremos con nuestras expertas y expertos.
Le doy en primer lugar la bienvenida a Nicolás Mancini, Nico Mancini. Él es abogado especializado en Derecho Internacional, con un máster, director ejecutivo de paradiplomacia.org, director de la revista TIP, trabajos de investigación en paradiplomacia. Tiene más de 15 años de experiencia en la función pública, tanto de gobiernos locales como en el Ministerio Nacional Argentino, donde trabaja actualmente justamente en el Ministerio de Transporte. Muy bienvenido, Nico, muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos saber desde paradiplomacia.org cómo se promueve la participación de gobiernos locales en espacios multilaterales, si ustedes ven un multilateralismo más inclusivo, ¿no? Que puede justamente promover que los gobiernos locales sean actores más protagónicos de la agenda global, y que nos puedas contar un poco cuáles son los trabajos que ahorita está impulsando también la plataforma paradiplomacia.org. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Hola, Monse, ¿cómo estás? En principio quiero agradecer a Jimena Escobedo, la directora general. Quiero agradecer a Monse y a todo el equipo el gran trabajo que hace Francisco Chacón para generar estos espacios y coordinarlos de tan buena forma. También quiero saludar a mis compañeros de panel, que para mí es un gran honor compartir panel con ellos. En cierta forma me siento rodeado de compañeros de trabajo y de proyectos. El 24, el Día Internacional del Multilateralismo, nada más y nada menos que Emilia Sainz publicó en nuestra columna del experto unas reflexiones sumamente interesantes y poderosas acerca del multilateralismo en las ciudades y su importancia. Es una nota titulada "Solo con la renovación del sistema multilateral aseguraremos un planeta que nos cuide", y es muy interesante, los invito a leerla, y eso ya hace parte de un trabajo en conjunto con CGLU. Con ALAS, con Paola, tenemos una sociedad de hace mucho tiempo donde vamos intercambiando también trabajo, donde ALAS nos apoya muchísimo en lo que es nuestra revista TIP, así que con ella también compartimos trabajo. Con Metrópolis estamos haciendo un trabajo muy interesante acerca de los perfiles metropolitanos y de las ciudades y su estructura para poder hacer acción internacional. Y bueno, por supuesto, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y esta dirección tenemos mucho trabajo hacia adelante y mucho trabajo que viene respaldando nuestra sociedad. Para nosotros es un gran honor poder trabajar con todos ustedes. Y bueno, y quiero contarles que represento a la organización paradiplomacia.org, pero hoy en especial a un equipo que está dentro de la organización que se llama Mundo Multilateral. El equipo de Mundo Multilateral justamente está abocado todo el año a investigar, a observar y a aprender acerca de cómo se mueve la cooperación, cómo se mueve la acción internacional de las ciudades y los territorios en el mundo multilateral. Y la verdad que ese grupo que se fundó el año pasado, por junio, entró a la cancha, digamos, nada más y nada menos que encontrándose con un escenario de pandemia, y donde la preponderancia de la acción internacional de los gobiernos locales fue enorme, pero sobre todo en el plano multilateral, ¿no? Y entonces ese equipo está desarrollando y estamos prontos a publicar un informe que es un reporte anual que sacamos cada año, que vamos a empezar a sacar cada año. Este va a ser el reporte 2020, donde hacemos un paneo, hacemos un registro de lo que es el mundo multilateral. Así que, bueno, está pronto a salir. En ese informe nosotros hacemos 3 enfoques. Un enfoque es el de las redes de ciudades, donde encontramos casos desde CGLU hasta ALAS, hasta Mercociudades, y analizamos su trabajo. Otro enfoque interesante también es el de las asociaciones de municipios, las asociaciones nacionales de municipios, y cómo están empezando a promover la acción internacional y la cooperación internacional de las ciudades como una nueva dimensión de acción local. Es súper interesante.
Y otra dimensión que estudiamos en este caso es la de las agencias de cooperación, ¿no? Tanto las agencias de cooperación internacional como la GIS, como las agencias de cooperación nacionales, como por ejemplo la MEXID, y cómo también están empezando a trabajar en el plano de la cooperación local. Así que después me voy a referir a ese enfoque, pero es parte de lo que nosotros estamos estudiando. Y, digamos, la cooperación multilateral, ¿no? La cooperación multilateral es cuando más de dos ciudades, en este caso, más de dos gobiernos, se unen con un propósito en común, con un fin en común, y esa cooperación multilateral se puede dar tanto en una organización que se crea al efecto de generar un espacio permanente de trabajo, como por ejemplo la asociación Metrópolis, que se funda y empieza a trabajar en diferentes aspectos y va perfeccionándose en el tiempo, o algún proyecto puntual que tiene una meta puntual y una proyección de vida específica, y que entonces también se hace un grupo multilateral de trabajo y se lleva adelante un proyecto, como por ejemplo esta reunión de hoy, que nos pusimos de acuerdo diferentes organismos y dijimos vamos a hablar sobre el mundo multilateral, vamos a celebrar el multilateralismo, y aquí estamos. Entonces, ese es el enfoque que hace Paradiplomacia.org. Queremos aprender y queremos sobre todo poner en valor el trabajo que hacen las grandes redes que han sido protagonistas del mundo multilateral este año 2020 y lo están siendo ahora también en el 2021. Muchísimas gracias, Nico. Además, agradecerte porque este programa fue una iniciativa tuya que armaron justamente Francisco Chacón y tú, entonces muy buena iniciativa, y reconocer además el gran trabajo de tu equipo, ¿no? Justamente ahorita estamos trabajando en la integración de un manual sobre buenas prácticas, sobre reconocimiento de buenas prácticas, entonces hemos podido constatar el gran nivel y el gran trabajo que tienes tú y que tiene tu equipo. Muchas gracias por toda la colaboración conjunta. Y continuamos, por favor, con la maestra Paola Arjona. Ella estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana y una especialización en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos al Desarrollo en la Universidad Externado de Colombia. Su experiencia laboral la ha desarrollado en organizaciones de la sociedad civil, gobierno nacional, departamental, local, asociaciones subnacionales de municipios, redes de ciudades. Desde 2013 se desempeña como coordinadora técnica de la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, ALAS. Ha colaborado como consultora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, para la UNESCO, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en proyectos de inclusión social. En fin, su trayectoria es muy amplia, es una muy reconocida experta internacional en el tema de ciudades, una gran amiga, una gran aliada, como ya lo comenté. Te agradezco muchísimo la participación, querida Paola. Quisiéramos conocer más del trabajo de ALAS, que nos pudieras un poco dar el contexto, la narrativa, qué es lo que impulsa ALAS, y comentar también sobre el cuaderno número 10, que es un cuaderno sumamente interesante que habla sobre el papel que han tenido las ciudades para enfrentar la crisis sanitaria, cómo se ha revalorizado también justamente la participación en redes internacionales de gobiernos locales, y da una narrativa también muy interesante sobre el papel que debe de tener ahora la acción internacional de los gobiernos locales. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, Montserrat. Bueno, primero quiero sumarme a los agradecimientos dados por Nicolás, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la doctora Jimena, a ti, por este espacio que celebramos. Es una excelente iniciativa de estas mesas de análisis y los temas que han puesto digamos, en agenda en ediciones previas, sin duda son muy interesantes para quienes somos unos estudiosos y practicantes de la acción internacional. Desde el inicio de ALAS en el 2013, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Coordinación Política, ha sido un aliado estratégico para nuestra actividad, ¿no? Y ha sido quizás el mejor ejemplo que hemos tenido de trabajo, de complementariedad y de articulación
entre gobiernos locales y gobiernos nacionales en pro del impulso de la acción internacional. No tenemos una evidencia en América Latina, por lo menos, de un trabajo tan serio y sistemático como el que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores y que a pesar de los cambios de gobierno se mantiene y se fortalece. Entonces, felicidades, ¿no? Porque experimentamos en otros puntos del continente espacios también de retroceso y un poco como un mayor centralismo de las relaciones internacionales y una disminución de la capacidad del fortalecimiento también de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, felicitarlos y por ese interés de la Secretaría de Relaciones de México de mantener estos espacios. Saludar también a mis colegas, ¿no? Es un gusto estar con Jean-Baptiste, con Oscar, con Nico. En el ADN de ANLAS siempre ha estado la idea de que las redes de ciudades y en este ecosistema tan variado que tenemos, lo que debe primar es la cooperación, la colaboración y no la competencia, ¿no? Y quienes estamos aquí hoy en este panel somos un ejemplo de esto, ¿no? Con cada uno de nosotros, ya lo mencionaba Nico, tenemos un trabajo importante de diplomacia en el tema de gestión de conocimiento, pero con Metrópolis también llevando un poco estos aprendizajes que tenemos desde la red ALA sobre la acción internacional de gobiernos locales a los miembros de Metrópolis y obviamente pues con CGL1, que es nuestro paraguas en los temas internacionales, un trabajo muy fuerte en los temas de incidencia, pues desde nuestra participación en la Global Task Force. Entonces es un gusto para mí y para ALAS que nos hayan invitado y sobre todo porque, como decía Nicolás, esto es una demostración de que la apuesta por el multilateralismo y el multilateralismo local es estratégica y es importante. Bueno, sin más preámbulos, para quienes no nos conocen, ALAS es una red de gobiernos locales de Europa y América Latina que desde el año 2013 impulsa la internacionalización de ciudades y regiones del mundo para favorecer el desarrollo sostenible de los territorios. Cuando ALAS iniciamos como un proyecto de cooperación al desarrollo, un proyecto financiado por la Unión Europea y quizás somos un ejemplo viviente de la importancia de la sostenibilidad de las acciones de cooperación y de la apropiación de los actores y de los beneficiarios de estos procesos de colaboración, ¿no? Porque iniciamos con un periodo de vida de 3 años y llevamos casi 7 años de actividades con un interés y la misma pasión, el mismo compromiso de los socios por trabajar estas temáticas. En ALAS participan las ciudades de México, Medellín, Quito, Lima, Belo Horizonte, Río, Montevideo, Madrid, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional y Ciudades Unidas de Francia. Operamos como un nodo práctico de aprendizaje, de interacción, de intercambio, de co-creación y de cooperación para dinamizar a través de la acción internacional el desarrollo de los territorios. Nos hemos constituido y nos llamamos o nos autodenominamos un tanque de pensamiento y de acción, ¿no? sobre este tema de la internacionalización de los gobiernos locales. Nos basamos en la experiencia y en el conocimiento práctico, en lo que hace el día a día quienes lideran y quienes son los técnicos de las oficinas de asuntos internacionales y cooperación y que tienen que enfrentarse, ¿no? a estas necesidades en este mundo tan globalizado de traer las agendas internacionales a lo local y llevar lo local a esas agendas internacionales. Como agentes de conocimiento, generamos y gestionamos obviamente el conocimiento, como dije ya, a partir pues, de la experiencia práctica de los territorios. Propiciamos encuentros entre nuestros miembros para establecer intercambios directos, experiencias, cooperación. Desarrollamos capacidades, ¿no? A través de talleres, cursos virtuales. Acompañamos e impulsamos el diseño de estrategias sólidas y de largo plazo de internacionalización desde lo local. Para nosotros y las ciudades que son miembros de ALAS, entendemos que la acción internacional debe ser entendida como una política pública y una política pública que se asuma no solo desde la autoridad local, sino como una estrategia de ciudad o de territorio. Entonces, acompañamos a las ciudades en estos objetivos
y, como lo mencioné anteriormente, participamos como lo colectivo en escenarios internacionales relevantes para incidir en la agenda global de la mano de CGLU. Frente a tu pregunta concreta del cuaderno 10, ¿no? Entre nuestro modelo de gestión de conocimiento, como les decía, nosotros buscamos tener la información práctica. No lanzamos grandes teorías, no elaboramos posiciones científicas sobre la acción internacional, partimos de la práctica. Y queremos ver, obviamente, nuestro paraguas y nuestro objeto de acción es la acción internacional. Entonces, evidentemente, en el marco de la pandemia, nos dimos cuenta que desde nuestros socios se estaba jugando un rol estratégico para hacer frente a la pandemia, ¿no? La COVID-19 es la mejor demostración de que somos una sociedad de riesgos globales y que es en las ciudades, como tú mencionabas, Monse, donde se asumen día a día la gestión de estas crisis, ¿no? La COVID pues, ha sido una demostración también de que es una crisis eminentemente urbana y que los desafíos que se han tenido que abordar desde las ciudades, y no solo desde las ciudades, ¿no? Desde los actores que operan también en el territorio, son críticos para la ciudadanía y que obviamente esta solución de la crisis ha quedado muy en evidencia el rol y la importancia que tienen los gobiernos locales por ser el nivel más cercano a la ciudadanía, ¿no? Aunque necesitan hoy muchas más herramientas para hacer efectiva su acción, son ellos los que estuvieron en la primera línea de atención al COVID muchas veces frente a políticas de los gobiernos nacionales que, digamos, no respondían a las necesidades del momento. Y en ese sentido la acción internacional demostró un gran dinamismo, ¿no? Y se convirtió en un engrandaje fundamental de lo que siempre queríamos o los postulados de quienes trabajamos en esto defendemos, y es que efectivamente la solidaridad y la colaboración, la co-creación estaban en el fondo y en los cimientos de lo que hacemos, ¿no? De la acción internacional. Encontramos en quienes, digamos que el cuaderno es producto de un taller de aprendizaje en el que participaron 20 ciudades y más de 10 redes de ciudades, donde intentamos entender qué estaba pasando con la acción internacional y cómo estaban o qué tanto desde la acción internacional se estaba influyendo a la solución de la crisis y cómo también la crisis estaba de pronto modificando la acción internacional. Entonces, ¿qué encontramos? Que efectivamente las autoridades locales apostaron por relaciones internacionales como un eje articulador de sus esfuerzos para definir soluciones ante los desafíos de la pandemia, y que esto fue posible no por una generación espontánea, sino por el trabajo previo que venían realizando las ciudades a través de las múltiples formas de cooperación que hay, ¿no? Desde el trabajo en redes, desde organismos internacionales, desde las relaciones bilaterales. Entonces, que vimos que efectivamente la diplomacia de las ciudades se convirtió en un instrumento que permitió mapear acciones efectivas y acelerar la respuesta de los gobiernos locales a las necesidades que se planteaban en la crisis, ¿no? Entonces, nos permitió también algo que está dentro del ADN de la acción internacional, es este espacio de generación de intercambio de experiencias, pero lo llevamos a un siguiente nivel, ¿no? A un nivel en el que ya no eran los técnicos necesariamente los que hablaban, sino que tuvimos la posibilidad de que fueran los líderes locales quienes se sentaran a discutir en estos espacios virtuales sus problemáticas y sus necesidades, ¿no? Entonces, esto también, digamos que yo creo que incidió también en que para muchos gobiernos locales se entendiera mejor el porqué de la importancia de tener una oficina de asuntos internacionales, el porqué la importancia de tener relaciones con otras ciudades. Obviamente también quedó demostrado la capacidad y la importancia que tienen las oficinas de asuntos internacionales en movilizar donaciones, ¿no? Hasta el día de hoy lo vemos, un ejemplo claro de alguno de nuestros socios de Belo Horizonte en la situación que tiene Brasil, ¿no? Hoy el director de Asuntos Internacionales de Belo Horizonte está negociando vacunas
acceso a vacunas y está negociando acceso a medicamentos para poder atender la situación sanitaria en Belo Horizonte, ¿no? Y uno se imaginaría, pero ¿qué hace un director de asuntos internacionales negociando esto, ¿no? Entonces, ha sido también los retos que nos ha puesto la pandemia, ¿no? Y que también demuestra la importancia de las oficinas, ¿no? También la pandemia nos ha permitido ampliar, y algo que también mencionábamos en ALAS es que la importancia de que la acción internacional sea transversal, ¿no? Entonces también muchas de las oficinas de los gobiernos locales que no entendían el por qué y el para qué una oficina de asuntos internacionales, o que nos veían a nosotros siempre como los que viajan, no, la oficina que viaja y la oficina que se la pasa a cubres y eventos internacionales, no entendieron que efectivamente la oficina juega un rol estratégico. Comenzaron a buscar a las oficinas efectivamente para buscar prácticas, para mostrar sus prácticas, para gestionar recursos, ¿no? Pero sobre todo creo que aquí, más allá de obviamente la ayuda humanitaria que se necesite y de emergencia que se necesita, lo que se puso de manifiesto es la importancia del intercambio de conocimientos y experiencias, estos espacios de co-creación, y obviamente se puso también en valor el trabajo de las redes de ciudades, ¿no? Y como le decía yo, un trabajo de redes de ciudades que, si bien al principio de la pandemia todos intentamos adaptarnos y responder rápidamente a nuestros socios para dar un valor agregado, con el transcurso de los meses entendimos que existían muchos espacios donde, en lugar de competir y generar estas respuestas, podíamos colaborar, y tú lo mencionabas. Nosotros, digamos, con Metrópolis y con CGLU trabajamos de la mano en la plataforma Ciudades, Cities for Global Health, Ciudades para una salud global, que es un repositorio de prácticas donde queríamos que de primera mano los gobiernos locales tuvieran acceso a información de lo que se estaba necesitando en el día a día para dar respuesta a la pandemia, ¿no? Y esto fue un ejemplo claro de cómo, en lugar de competir, colaboramos, porque cada uno tenía una iniciativa de este tipo, y en lugar de sacar cada uno su repositorio, lo que hicimos fue unir esfuerzos para hacerlo mucho más práctico, ¿no? Entonces, pues todos estos, el detalle de todo esto que les conté, y que, digamos, de la importancia también de cómo se ha posicionado la acción internacional en este contexto, pues lo pueden encontrar en nuestro cuaderno 10, que está disponible en la página de ALAS, que es www.proyectoalas.net. Y pues nada, dejo por aquí porque no me quiero extender mucho. Muchísimas gracias, querida Paola, y muchas felicidades por ese gran trabajo de ALAS, en donde tú has sido una líder fundamental, ¿no? Para que justamente ALAS sea, me parece, el espacio más importante de colaboración, de entendimiento, de diálogo euro-latinoamericano entre ciudades. Y apuntar, como tú bien dices, el valor agregado que aporta las oficinas de asuntos internacionales desde un enfoque transversal, desde un enfoque de articulación multiactor en esta crisis, pero no solamente para enfrentar crisis, sino en general para responder a los grandes desafíos del desarrollo territorial y global. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor, con la intervención del ingeniero Oscar Chamat. Él es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado y maestría en desarrollo urbano y territorial en Barcelona. Desde hace más de 15 años trabaja en el campo de la transformación urbana a diferentes escalas, en lo local con el Ayuntamiento de Barcelona, con la red de carriles bici de la ciudad, en el campo internacional con Smart City Expo como responsable de América Latina, y más recientemente a nivel global como oficial de políticas e investigación en Metrópolis. Muy bienvenido, Oscar, muchas gracias. Quisiéramos conocer más justamente el trabajo que realiza Metrópolis. ¿Cómo ves la participación de las grandes ciudades en el multilateralismo? ¿Qué transformaciones ves tú que son necesarias para justamente impulsar un multilateralismo que sea más inclusivo con los gobiernos locales y en particular, bueno, con las ciudades que representan a Metrópolis? Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias a todas las personas que me sumo a los agradecimientos que ya han estado sobre la mesa o sobre la pantalla, deberíamos decir ahora. Siempre es un placer estar hablando y no sentirse solo en esta campaña de como sembrar en el desierto de la campaña internacional, de que es importante que las ciudades participen en las redes globales. A veces es complejo y complicado de explicar
a una ciudad que necesita dedicarle recursos humanos y de dinero a una cosa tan vaga como decía Paola, ¿no? Que una oficina que viaje por el mundo y que traiga recuerdos y souvenirs de todas partes. Pero sin embargo eso es fundamental y la pandemia ha demostrado, lo ha explicado muy bien Paola, ha demostrado exactamente la importancia que tienen las redes internacionales. Antes que eso me parece, gracias por la pregunta, Monserrat, por la pregunta, en el sentido de ¿qué es Metrópolis? Metrópolis es un grupo de ciudades que hace 35 años se formó en Francia con la intención de aglutinar a las grandes ciudades que habían en ese momento. Hace 35 años, una gran ciudad se definía como una ciudad de 1 millón de habitantes. Latinoamérica es experta en decirle pequeñas a unas ciudades de 700.000 personas, intermedias, cuando aquí es una gran ciudad en Europa. Yo les estoy transmitiendo desde Europa. Esos cambios, esos matices, ese entendimiento, esas diferentes formas de percibir el territorio, es lo que lleva a Metrópolis a decir, bueno, aglutinémonos, lo que ahora entendemos que son ciudades grandes, y trabajemos para darle, por ahora, una diplomacia internacional, para darle visibilidad a las ciudades. Y aquí empiezo yo a unir con las preguntas que tú me hacías. Hace 25 años la importancia de la diplomacia internacional era sobre todo visibilidad. Hey, el mundo, aquí estoy yo. Aquí está Barcelona, aquí está Montevideo, aquí está Bogotá, aquí está México. Eso era lo importante desde la perspectiva de las grandes ciudades. Ahora hemos visto como a esa visibilidad que es fundamental, estamos identificando como la posibilidad de incorporar y de trabajar conjuntamente con otras ciudades para encontrar retos y respuestas, retos comunes y respuestas adaptadas a cada una de las situaciones que se están presentando. Perdona volverte a referenciar, Paola, pero tú lo mencionaste, el Cities for Global Health es una plataforma que lanzamos entre diferentes instituciones y se ha convertido como una referencia donde las ciudades directamente quieren colaborar y quieren inspirar a otras ciudades sobre cómo responder al gran reto que tenemos las ciudades en este momento, que es la pandemia. Entonces ahí vemos como un poco Metrópolis hace 75 años ha ido evolucionando hacia una manera de no solo visibilidad internacional, sino de trabajo compartido y colaborativo entre las diferentes ciudades. Actualmente Metrópolis tiene 140 ciudades alrededor del mundo. Nos gusta pensar que en esas 140 ciudades y espacios metropolitanos viven más de 600 millones de personas. Y cuando tú piensas que un pequeño grupo en Barcelona estamos ayudando a pensar o a pensar de manera distinta la forma en que viven 600 millones de personas, sientes que algo estás haciendo, ¿no? Y que ese algo es indispensable hacerlo si no tenemos contrapartes en cada una de las ciudades donde nosotros trabajamos. Y ahí es donde empieza la diplomacia internacional, ahí es donde empiezan las relaciones multilaterales a tener un real efecto en todo este papel. Aquí hay algo muy importante que es el tema de las grandes ciudades, ¿no? Y cuál es el juego que tienen en todo este escenario, que puede ser difuso y bastante intangible, tenemos que reconocerlo, ¿no? Es bastante intangible traducir todo esto, muchas veces es complejo explicar qué es lo que se hace en estos escenarios. Pero a mí me gusta mucho pensar que alguna frase le escuché a un expresidente en un seminario sobre Metrópolis, precisamente aquí en Barcelona, que decía que no hay países competitivos, lo que existe son países que tienen ciudades competitivas y generalmente las ciudades competitivas coinciden con las grandes ciudades de cada uno de esos países. Cerremos los ojos y pensemos en alguno de nuestros países y vemos 2, 3 ciudades que son las más competitivas coinciden con ser las más grandes. Cuando aglutinamos a todas estas ciudades se nos convierte en una oportunidad fundamental. El rol que juegan estas ciudades, grandes ciudades, es un papel fundamental para la diplomacia estatal. Y aquí volvemos un poco a las tensiones, ¿no? La diplomacia tiene que ser estatal, tiene que ser centralizada, o a nosotros, los que trabajamos con ciudades, nos gusta pensar que la diplomacia de las ciudades va ganando lentamente espacio. Y yo creo que ahí estamos jugando un papel importantísimo desde, evidentemente, nuestro hermano mayor, que es CGLU, con los hermanos al lado, como Metrópolis, Alas y un montón de entidades. Yo pienso que ahí tenemos un juego bastante interesante entre la centralización que se está produciendo últimamente con el papel que estamos teniendo nosotros. Ahí tenemos una tensión bastante interesante. Me parece también relevante mencionar lo que está pasando desde la perspectiva de Metrópolis, lo que está pasando con las grandes ciudades en América Latina. Es muy relevante, o sea, si me voy un poco a los datos, existe el premio Guangzhou de innovación urbana. Cuando te vas y miras, por poner un solo ejemplo,
cuando vas y miras cuáles son las ciudades que más participan en los premios de innovación urbana que están dándose en Guangzhou, en China, del cual nosotros como Metrópolis somos parte, Latinoamérica siempre aparece en el top 3. Las ciudades latinoamericanas siempre tienen algo que decir, y aquí me parece muy relevante para donde estamos hablando. Latinoamérica tiene mucho que decir y mucho que, diría yo, en palabras literales, enseñar al mundo sobre qué es lo que estamos haciendo, enseñando desde la perspectiva de mira lo que estamos haciendo, pero también desde la perspectiva de hemos aprendido esto y nos hemos equivocado, y mucho, diría yo, en esto y aquello. Y para eso sirve la diplomacia internacional, para subir un poquito de nivel y decirle a las ciudades, mira, lo que tú estás haciendo, Latinoamérica, es relevante. Perdón por el caso de autorreferenciarme, pero la primera vez que yo fui a Latinoamérica a hablar de Smart Cities y de innovación urbana, yo estuve en Medellín precisamente, hace ya bastantes años. Les dije, mira, ustedes están haciendo algo muy importante. Ellos no se consideraban que estuvieran haciendo algo innovador. Estaban haciendo algo grande, sí, pero no consideraban que era la innovación, porque pensaban en ese momento que la innovación se estaba dando en otras ciudades. Entonces, desde Latinoamérica tenemos muchísimo que decir. Las plataformas, esos encuentros son fundamentales para darle visibilidad a todos estos elementos. Creo que me queda muy pocos minutos para cerrar, y creo que ya me subí sobre el tiempo. Y yo creo que no me puedo dejar de mencionar el tema de los retos globales, ¿no? Los retos globales tienen tendencias globales, la resiliencia, el cambio climático, la violencia de género, la contaminación, la movilidad en las ciudades. En ese juego, sí, vivan las ciudades, yo defiendo las ciudades grandes, las ciudades pequeñas e intermedias son fundamentales, porque es una cuestión de escalas, es una cuestión de fractalidad en cierta manera. Las ciudades pequeñas e intermedias son el hinterland de las ciudades grandes. Sin esas ciudades pequeñas y grandes, si la gran ciudad no se las fagocita, tenemos una oportunidad fantástica. Pero para poder tener esos territorios, una de las figuras, evidentemente, son los espacios metropolitanos y la gobernanza metropolitana, que consiste no en dar una solución para todas, sino en poner en común soluciones que no solo sean técnicas, sino especialmente encontrar cuáles son esos valores que queremos comunicar. Es algo tan etéreo, los valores, pero son fundamentales. Entender que queremos territorios y no únicamente ciudades inclusivas, territorios que cuiden, ahora que con la pandemia se han puesto tanto la economía de cuidados. Ese tipo de valores son incluso más importantes que las soluciones técnicas. Si no tenemos claros esos valores en la gobernanza de las metrópolis, desde la perspectiva de metrópolis como nosotros, tenemos un problema importante. No sé, no me quiero extender y creo que todos aquí podríamos hablar durante horas sobre lo que nos apasiona, que son las ciudades y la acción internacional. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Oscar. Muy importante, como comentas, también visibilizar lo bueno que se está haciendo desde la diplomacia de ciudades en América Latina, ¿no? Ahí en Metrópolis la participación que tiene la Ciudad de México, que es muy relevante, y al mismo tiempo también algo muy importante que refieres es cómo impulsar también la participación de ciudades pequeñas, de ciudades intermedias. En el caso de México, más del 70% de la población habita en zonas metropolitanas, pero desde la Cancillería también identificamos cómo el creciente interés de pequeñas ciudades en poder desarrollar y profesionalizar su acción internacional local, y aquí la necesidad de ser muy creativos en impulsar también esquemas de cooperación intermunicipal, de cooperación sur-sur, de cooperación horizontal, triangular, para que justamente más ciudades puedan participar y puedan visualizar a la acción internacional como una herramienta de desarrollo territorial. Muchas gracias y continuamos con la intervención de Jean-Baptiste Buffet. Él es ciudadano de Francia, exalumno del Colegio de Europa. Tiene una larga experiencia en gobernanza urbana, diplomacia de ciudades, implementación de agendas de desarrollo global a nivel local. Desde 2009, Jean-Baptiste es jefe de Departamento de Política Global y Defensa en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, la organización, la red de ciudades y regiones más grande del mundo. Anteriormente, Jean-Baptiste trabajó para la Comisión Europea en el área de asuntos políticos y, en fin, tiene una larga trayectoria. Muchísimas gracias, Jean-Baptiste, que nos pudieras también compartir el trabajo, las reflexiones que ha generado CGLU como la red más grande de gobiernos locales. Sabemos que generaron una reflexión de cara al 75 aniversario de Naciones Unidas sobre el papel de gobiernos locales y regionales en las agendas globales de desarrollo.
y que nos pudieras también compartir en qué temas, en qué agendas globales están incidiendo más los gobiernos locales y cuál es la perspectiva también a futuro. Muchas gracias y muy bienvenido. Muchas gracias Montserrat, y también quería juntarme a los agradecimientos de mis colegas de Metrópolis y de Idealas por la invitación y para poder participar en este debate que creo que también nos planta un poco a las perspectivas del futuro sobre el multilateralismo. Bueno, desde CGLU y más que CGLU, desde la Global Task Force, que es nuestro mecanismo internacional para las redes internacionales de gobiernos locales y regionales, para defender nuestra posición en frente de Naciones Unidas. Hemos estado muy involucrados en este debate y quizás quería hacer solo un punto de contexto antes de ir más aprofundizando. Si miramos bien la historia, la historia del movimiento municipal a nivel mundial, es más antiguo que el movimiento de cooperación de estados. Y eso es bastante interesante y bastante importante en este debate, en el sentido que ya nuestra primera cooperación internacional de redes es de 1913, que empezó en la ciudad de Gand, en Bélgica, y eso es antes que existía la Sociedad de Naciones y antes que existía Naciones Unidas. Y este movimiento, claro, nos vuelve a las racines, nos vuelve a más de un siglo antes, donde las ciudades ya estaban cooperando, ya estaban trabajando juntas, cuando a veces estados estaban enfrentándose o haciendo guerra. Por eso que para nosotros, como CGLU, pero como Global Task Force y redes, esta celebración de Naciones Unidas, UN 75, ha sido una oportunidad y por eso hemos contestado directamente al llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para realmente contar nuestra historia de cómo es esta nueva generación de multilateralismo que queremos y que tenemos que tener hasta 2030, 2050. Para nosotros, democracia local tiene que ser el núcleo de eso, el núcleo para construir sociedades pacíficas, para, digamos, fomentar igualdad, mantenerse fiel a esos principios que para nosotros son fundadores, descentralización, el principio de subsidiariedad, que tenemos que siempre coger el mejor nivel donde la acción es más eficaz, de responsabilidad de los gobiernos y para llegar al desarrollo sostenible. Para nosotros esta pandemia es la primera, después la globalización, que enfrenta Naciones Unidas desde su creación en términos de multilateralismo para realmente intentar determinar dónde se puede restaurar esta armonía entre personas, lugares y planeta. Y si miramos bien, el sistema internacional que está actualmente en vigor, al final es el mismo sistema que se construyó después de las guerras. Y sí que hemos visto un progreso que ha permitido a muchas naciones, a muchos países que prosperen. Sí que estamos observando deficiencias del sistema muy claras, y que nos deja claro, bueno, la importancia de proporcionar una renovación de eso y de centrarnos más en un futuro para realmente las comunidades, para los ciudadanos, para mejorar lo que no funciona. Así que para nosotros hemos comenzado a facilitar esta plataforma local, regional, mundial, a través de un Visioning Report, un informe un poco de visiones de los gobiernos locales y regionales, para construir este multilateralismo de mañana, para asegurarnos que las voces están representadas y que podemos construir a través de esta gobernanza de proximidad que quiere presentar los gobiernos locales y regionales y construir este
juntamente con las comunidades. Así que yo quiero solo contar, no lo voy a contar todo, pero esos principios fundamentales que forman parte de este multilateralismo de mañana, y después solo llegar a unas recomendaciones, como me preguntaste, Montserrat, de lo que estamos haciendo desde la perspectiva de CGRU y desde la perspectiva de la Global Task Force. Muy rápidamente. Para nosotros, principio 1, diplomacia y cooperación. Como lo decía, eso es volver a nuestro ADN. Diplomacia de ciudades y regiones con los estados, pero impulsada por la cooperación. Eso para nosotros sería el signo de transformación de un sistema en el que las ciudades y territorios pues, son realmente actores destacados promoviendo la paz y la solidaridad a través la cooperación. Y como se ve ahora, por ejemplo, el tema de vacunas, por ejemplo, entre estados, esta lucha que hemos visto también en el tema de fronteras, etcétera, pues sí que es un tema que no es solo de principios, es también de acciones. Segundo principio, pues democracia local y solidaridad. Nosotros hemos planteado y lo hemos escrito en este informe, pues un sistema internacional que pone diplomacia de estados y territorios como un sistema que ya ha adoptado la democracia local, alimentada con este enfoque de todo el gobierno, de toda la sociedad, que incluye esta diversidad cultural y el desarrollo de estas sociedades pacíficas, justas y sostenibles. Principio 3, ya se ha comentado justo antes, pero sí para nosotros es determinante. Principio de co-creación y de gobernanza en colaboración. Obviamente siempre respetando a la subsidiariedad. Pero pensamos que como el gobierno más cercano al ciudadano, que sea el local o el provincial o el regional, pues tenemos esta posición privilegiada que nos potencia la inclusión, la co-creación y que acoge a este cambio estructural necesario para justamente llegar a este multilateralismo que está dirigido por la comunidad. Y nosotros, claro, situado a la ciudadanía en el centro de la gobernanza, pues estamos demostrando así que llevamos a la mesa de negociación global esta inclusión, esta confianza, pues dos elementos esenciales para no dejar atrás a nadie ni a ningún lugar. Y al final, principio 4, pues sí, la cohesión territorial, el desarrollo por el territorio. Ya se ha comentado antes esta importancia de las ciudades más intermedias, del continuo urbano-rural. Pues nosotros estamos convencidos que vamos a tener que combatir este éxodo rural, que será una prioridad de todas las esferas de gobierno, para evitar justamente este problema de territorio vacío que está afectando a muchos países del mundo. Pues sí, nosotros pensamos realmente que la cohesión territorial tiene que estar en el objetivo primero de la formulación de las políticas internacionales, no solamente locales o nacionales. Así que este futuro sistema tendrá que caracterizarse por un movimiento internacional, regional y local, fundamentalmente basado en un sistema equilibrado de ciudades, entre las pequeñas, las intermediarias y las grandes, y este continuo urbano-rural que se ha reforzado. Desde esos 4 principios solo hemos sacado muchas recomendaciones, algunas muy técnicas, pero solo quería destacar unas 4 recomendaciones. Primero, este nuevo sistema internacional tiene que poner los bienes comunes en el centro, incluyendo también poner las personas y el ciudadano en el centro. Las necesidades básicas,
como el acceso a servicios públicos. Hemos visto en esta pandemia que es muy fácil decirlo, pero que al final todo vuelve a este servicio público, que sea salud, pero que sea también transporte o más, asegurándonos que tenemos la igualdad de acceso a ellos dentro de mecanismos renovados de gobernanza, y también asegurarnos que los gobiernos locales tienen los recursos políticos, es decir, en la Constitución o legales, pero también financieros para poder abrir, y ahí vamos a tener que evolucionar en la manera de cómo se distribuyen los recursos internacionales y nacionales de manera un poco menos descentralizada. Segunda recomendación, pues una nueva generación para nosotros de derechos, de marcos jurídicos, de normativos que sean basados en esos nuevos derechos humanos que está saliendo, este derecho a la ciudad, con apoyo del fomento de la capacidad y del aprendizaje entre pares, ¿no? Para avanzar en un nuevo modelo de solidaridad, digamos, urbano-territorial. Para eso es verdad que tenemos que avanzar en este reconocimiento del papel de los gobiernos locales y regionales, que a veces es más innovador, es más avanzado que lo del Estado. Siempre para cuidar más al ciudadano, y ya la palabra cuidar y del care ya ha salido mucho en esta charla. Y ya se ha comentado, pero sí, la pandemia deja muy clara la importancia de la cooperación descentralizada y de esta solidaridad entre gobiernos locales y regionales que ya se ha visto creciendo. Y tercero, pues parece también muy fácil o muy evidente, pero para nosotros es claro. El reconocimiento como una institución pública. El gobierno local y regional es un actor de Estado, es una entidad pública, es una institución pública por derecho propio, y tiene que ser reconocido como tal en la formulación de políticas internacionales. Y eso vuelve también al tema de la confianza que se habló antes. Y por acabar, pues sí, al final estamos hablando de una nueva articulación del sistema internacional, que sea basada en este reconocimiento de la interconexión entre estados y redes y diplomacia territorial, que sea un nuevo sistema inclusivo, que vincule las regiones, las ciudades, los territorios, los estados de manera mucho más obvia y reconocida. Pues sí, al final es promover este desarrollo de abajo hacia arriba, que asegure que todas las voces del territorio están realmente escuchadas, y a tales efectos, pues imprescindible que los gobiernos centrales participen, los gobiernos de la nación participen de esta visión descentralizada, que ya avanzamos más y más en la descentralización en el mundo, que con crisis se ve también una reducción de la descentralización y a veces un aumento de gobernanza centralizada. En esto estamos seguros que nuestro papel como red y como organización y como gobiernos locales pues esté muy ligado a los gobiernos nacionales. Así que, bueno, para nosotros, para concluir ya, pues es el momento de actuar, es durante y después de la crisis que tenemos que construirlo. Al final es un sistema de interdependencia, que las soluciones están interrelacionadas y los desafíos interconectados, pero que sí que la única forma de avanzar es unidos entre ciudades, con estados y otros niveles, y que esta gobernanza multinivel no solo es
beneficiosa para garantizar que todas las comunidades tengan una voz, pero que, bueno, no dejamos ningún lugar y nadie atrás. Muchas gracias y con gusto ya con cuestiones y segundas rondas. Muchísimas gracias, Jean-Baptiste. Fundamental el trabajo de CGLU junto con la Global Task Force para justamente asegurar el papel de los gobiernos locales en la discusión, en la toma de decisión de las grandes agendas globales, ¿no? El hecho de que tengamos un objetivo de desarrollo sostenible dedicado a las ciudades, ¿no? El objetivo 11, que tengamos la nueva agenda urbana, la participación activa de los gobiernos locales en la articulación de la nueva agenda urbana, en la agenda de cambio climático. Y como tú bien dices, la construcción de un sistema internacional más horizontal, más inclusivo, demanda la participación activa de los gobiernos nacionales que puedan propiciar esos espacios. Y es acción. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos una reunión con gobiernos locales mexicanos porque estamos justamente preparando de manera coordinada, conjunta, la participación en el próximo foro político de alto nivel de Naciones Unidas en seguimiento a la Agenda 2030 y considerando además que México es de los países que tiene más informes voluntarios locales y justamente se le quiere dar una visibilidad, ¿no? En donde gobierno nacional, gobiernos locales vayamos de la mano para darle visibilidad a estos informes y a estas acciones de localización de la Agenda 2030. El día de hoy, en un rato, tenemos otra reunión con gobiernos locales también para platicar sobre temas de adaptación, sobre temas de cambio climático, de cara también a la cumbre de cambio climático de Naciones Unidas. Entonces es acción cotidiana y en donde el enfoque multiactor, como bien refiere Jean-Baptiste, es fundamental para un multilateralismo más inclusivo. Continuamos con la segunda y última ronda de intervenciones. En el mismo orden, empezaríamos con Nico. Nico, nos gustaría un poco platicar contigo. Sabemos que la paradiplomacia no necesariamente está en el ADN de la gestión pública local. Desde el punto de vista de paradiplomacia.org, ¿cómo podemos profesionalizar más la acción internacional local y que no dependa solamente de una voluntad política en turno, sino que justamente pueda ser mucho más sostenible? Muchas gracias. Bueno, muy bien. En principio quiero destacar, para introducir el tema de la profesionalización, el trabajo que hace el Proyecto ALAS. El Proyecto ALAS surgió como un proyecto multilateral, donde oficinas que ya tenían un poco de trabajo en el mundo de la proyección internacional decidieron unirse para potenciar su trabajo. Pero todo lo que generaban lo registraban y todo lo que registraban lo traducían en estos cuadernos, que ahora tenemos el cuaderno 10, que felicitaciones Paola porque es espectacular, estaba muy esperado y salió algo cargado de herramientas muy concisas y muy pragmáticas. Y esas herramientas, esos 10 cuadernos, impactan o necesariamente pueden impactar en la ciudad más pequeña y en la ciudad más importante de Latinoamérica o de Iberoamérica o de Europa, porque son síntesis de herramientas y de praxis de cómo hacer de cómo proyectar internacional, cómo internacionalizar una ciudad. Pero todavía este gran esfuerzo de Proyecto ALAS es fundacional, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Aún la mayoría de las ciudades digamos, tienen el problema de la profesionalización, el problema de conseguir recursos, el problema de tal vez el prejuicio de ver a esa oficina de relaciones internacionales todavía como una oficina donde están los que viajan o los que se conectan, y terminar de asumirla como una política local estratégica. Así es como hago conexión con esa dimensión del equipo de multilateral dentro de paradiplomacia.org, que empezó a enfocarse en las asociaciones de municipios, ¿no? Esas asociaciones clásicas de municipios locales, por ejemplo, la Asociación Ecuatoriana de Municipios, que normalmente se dedicó a hacer foco en los problemas locales, empezó a encontrar como estratégica la proyección internacional y empezó a promover en los municipios ecuatorianos una práctica local que es justamente la proyección estratégica, la proyección internacional como estrategia
de desarrollo local. O, por ejemplo, la Confederación Nacional de Municipios de Brasil, que también empezó a generar guías y a generar herramientas para que los municipios se inspiren y tengan para dar sus primeros pasos. O, por ejemplo, el Frente Nacional de Prefeitos, que cumplió un rol muy importante en este 2020 y en el 2021 para seguir sensibilizando a los prefeitos y a las ciudades y a los municipios de Brasil en incursionar en el mundo de la proyección internacional. Entonces, se centraliza ya más que como una dimensión de las relaciones internacionales, una dimensión de la práctica local, esta necesidad de proyectarse, de ser ciudades globales. Y en esa línea, todavía el camino de la profesionalización está en desarrollo, se empiezan a identificar espacios de formación, espacios de capacitación para ciudades, pero sobre todo lo que identificamos al día de hoy es esa gran necesidad de profesionalización. No sé si pudieron ver el Conducting City Diplomacy, que es un informe que sacó Metropolis en conjunto con la Universidad de Melbourne y el Chicago City Council of Foreign Affairs, identifica como gran necesidad, como gran problemática la profesionalización de estas oficinas que están sentadas en ciudades pero que tienen un plan de proyección internacional. Entonces, es relevante, es muy importante, y es muy importante el trabajo que genera CGLU como plataforma de plataformas, y donde, por ejemplo, Metrópolis y ALAS están generando permanentemente información. Quería destacar, porque al principio vos mencionaste el multilateralismo inclusivo, y justamente nosotros estamos aquí reunidos este viernes, celebrando lo que pasó el viernes pasado, que fue el Día Internacional del Multilateralismo, y en esa resolución que saca para identificarlo como Día del Multilateralismo la ONU, en su numeral 6, habla del multilateralismo inclusivo y dice, donde los gobiernos locales, académicos, organismos y la sociedad civil sean partícipes de un cambio global. O sea que la ONU ya empieza a escuchar la voz de los gobiernos locales y empieza a considerar que este multilateralismo tiene que ser multinivel y tiene que incluir a los gobiernos locales. Y en eso vuelvo a destacar el trabajo del Visioning Report. Algo que me pareció fantástico fue ver que detrás del Visioning Report estaban no solo todas las ciudades que están dentro de CGLU, sino también todas las redes que representan CGLU. Y entonces podía ver que esa pequeña ciudad argentina que forma parte de la red Mercociudades estaba siendo representada en ese Visioning Report. Y ese es el gran poder que tiene el multilateralismo, que es incluir y darle voz y darle un espacio de cooperación a la ciudad más pequeña, no solo a las grandes ciudades, sino también a la ciudad más pequeña. Y bueno, para cerrar, te propongo, Monse, que dediquemos tal vez alguno de estos viernes a hacer foco en las asociaciones de municipios que están haciendo un trabajo de darle preponderancia a la cooperación internacional de las ciudades, ya viéndola esencialmente como una práctica local, y a las agencias de cooperación, porque también las agencias de cooperación que normalmente estaban generando cooperación internacional entre estados, están empezando cada vez más, y pongo énfasis, por ejemplo, en el trabajo que está haciendo la CIGIB, en encontrar que la cooperación descentralizada siempre termina generando resultados más tangibles y son los que le cambian la vida a la gente. Entonces, esas dos áreas del multilateralismo creo que dan para ponerse a estudiar y para hacer foco, ya que hoy aquí nos deleitamos con el trabajo que hacen las redes de ciudades, podemos después darle espacio a estas dos dimensiones. Nada más, para mí, felicito y agradezco por este espacio que todos los viernes la SRE termina generando, y que es un clásico y es muy esperado y siempre genera una reunión exitosa. Así que nada más, felicito a todo el equipo, agradezco a mis compañeros de panel y los felicito por el trabajo que ven haciendo.
Muchísimas gracias, querido Nico, y con gusto te tomamos la palabra para hacer este diálogo con asociaciones y agencias de cooperación. Continuamos, por favor, con la intervención de nuestra querida Paola Orjona. Querida Paola, nos gustaría un poco comentar, en el cuaderno 10 ustedes hablan que durante la crisis obviamente hubo muchísima actividad de las redes internacionales de gobiernos locales que se mudaron un poco a las plataformas digitales, ¿no? Hablan ustedes que de marzo a noviembre de 2020 hubo más de 200 webinars, y que esto también es un escenario propicio para ir democratizando esta participación creciente de gobiernos locales. Pero también ustedes cuestionan en el cuaderno que ustedes han identificado que son las mismas ciudades las que están participando en estos diálogos, en estos debates y en esta incidencia en agendas globales. ¿Cómo hacer, cómo interesar a más ciudades, ¿no? Cómo crecer mucho más este movimiento para que otras ciudades también vean en el multilateralismo un espacio en el que es necesario participar e incidir, desde el punto de vista, obviamente, de ALAS. Muchas gracias. Gracias, Monse. Bueno, pues es una pregunta que nos hacemos todos, y justamente en el marco del taller tuvimos una sesión especial para discutir en las redes si teníamos este debate, ¿no? Porque decíamos, no, claramente la virtualidad nos permite tener a personas de diferentes puntos del mundo conectadas, trabajando en estos temas. Y claro, si hubiéramos hecho el evento presencial tendríamos 100, pero hoy tenemos 300 personas conectadas, ¿no? Pero de otro lado, tú lo mencionabas muy bien, nos dábamos cuenta que la participación activa siempre era de los mismos, ¿no? De los mismos que presencialmente tenían ya un papel, una voz y un rol activo, y yo creo que eso tiene que ver también por el trabajo previo que se hace, ¿no? Claramente la virtualidad nos permite democratizar, porque no todos los gobiernos locales, por más de que pertenezcan a una red, tienen las posibilidades y los recursos de estar participando activamente en las actividades. Al tener este espacio de lo virtual, obvio, llegó un momento de saturación, ¿no? Porque todos teníamos más de 3 o 4 webinars al mismo tiempo, y eso implica también un reto importante para las oficinas, y es profesionalizarse, ¿no? Uno, profesionalizarse. Dos, algo que siempre hemos dicho desde ALAS, y es la importancia de tener la acción internacional desde un punto de vista estratégico como política pública y no acciones reactivas, ¿no? Tres, efectivamente demostrar y posicionar nacionales como un área transversal que apoya, que lleva, que hace los canales, pero realmente quienes participan en estos diálogos y quienes tienen el saber hacer son las áreas sustantivas, ¿no? Entonces son ellas quienes realmente contribuyen a ese diálogo y a ese intercambio de saberes, más que él desde el acompañamiento propio o el trabajo propio de la acción internacional, ¿no? Entonces, creo que esta nueva virtualidad y este nuevo esquema de trabajo nos ha permitido eso, ¿no? Tener dentro de las ciudades que ya participaban activamente, nuevos actores, ¿no? Pero también seguimos viendo y reflejando la misma participación de las mismas ciudades que han sido líderes, y vuelvo y digo, creo que esto es básicamente porque hay un trabajo previo, hay un conocimiento previo de qué es la acción internacional, hay interés, ¿no? Entonces ahí claramente, y también lo mencionamos en el cuaderno, el trabajo que tenemos que hacer de cara al futuro tiene que estar en términos de acción internacional reflejado en 3 ámbitos, ¿no? Primero, y creo que aquí ganamos mucho terreno con el tema del manejo de la crisis y el apoyo de las oficinas de acciones internacionales, es que tenemos la manera ya de sensibilizar a las autoridades políticas sobre esta importancia de tener la acción internacional como una política pública, y de demostrarles, y de hecho creo que también ahorita obviamente estamos todavía en pandemia, pero en los procesos de recuperación, las oficinas de asuntos internacionales tienen que jugar un rol estratégico en generar, perdón la redundancia, estrategias de apoyo a los procesos de recuperación. Entonces, esto es, o sea, cómo yo
desde mi función de director de asuntos internacionales, puedo apoyar los planes de recuperación que tiene hoy mi gobierno local, ¿no? A través de qué mecanismos internacionales. Entonces esa sensibilización y es un trabajo que tenemos que hacer permanentemente, ¿no? No es un trabajo todavía, no es un espacio que nos hayamos ganado al interior del gobierno local y que tenemos que hacer esa sensibilización de manera permanente, ¿no? Demostrar cómo ese trabajo que hace la Oficina de Asuntos Internacionales resulta fundamental para conectar las problemáticas, para conectar también las soluciones, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, lo que siempre hemos intentado hacer desde ALAS, que ha sido uno de los objetivos de la red, como lo mencionaba Nico en su presentación, es profesionalizar las oficinas, ¿no? Nosotros no podemos pretender tener un rol estratégico ni un lugar en el sistema de gobernanza mundial si no estamos preparados para ocuparlo, ¿no? O sea, tener un rol estratégico e incidir en las agendas internacionales nos ha costado y lo sabe perfectamente Jean-Baptiste, ¿no? O sea, nosotros el hecho de hablar hoy y de posicionar y demostrar que somos capaces de desarrollar informes locales voluntarios a nivel local ha implicado también generar capacidades al interior de los gobiernos locales para responder a ese mismo desafío de tener un lugar en ese sistema de gobernanza, ¿no? Entonces también necesitamos profesionalizar la acción internacional, no solo participar por participar, está bueno el intercambio de conocimientos, pero necesitamos también las herramientas para que esa participación a nivel internacional sea eficiente, sea efectiva, sea oportuna y redunde en los resultados que necesitamos, ¿no? También otra cosa que necesitamos para avanzar y que ha sido también uno de los leitmotiv de ALAS es mostrar el impacto que tiene la acción internacional en el territorio, ¿no? O sea, si yo soy capaz de demostrar que mi acción internacional genera un beneficio para la comunidad, creo que es más fácil que no solo al interior del gobierno, sino dentro de la ciudadanía, se genere este reconocimiento. Y lo último también hablando de ciudadanía es el hecho de necesitamos trabajar como gobiernos locales en generar estos conceptos de ciudadanía global. En América Latina nos hace falta, o sea, Europa los trabaja y Europa tiene programas y las ciudades europeas tienen programas para sensibilizar a sus ciudadanos sobre el tema de la solidaridad y la ciudadanía global, pero en América Latina nos está faltando, ¿no? Y nosotros necesitamos también formar ciudadanos que sean capaces y conscientes de entender que los problemas globales los afectan y son locales al final, ¿no? Y que hay una corresponsabilidad con todo esto. El otro día hablamos con la directora de Relaciones Internacionales de Bogotá y nos manifestaba su preocupación porque, claro, Bogotá no ha sido, es una ciudad de migración interna, pero nunca ha sido una ciudad de migración internacional. Y con el caso de la población migrante venezolana, se está recibiendo una cantidad importante de migrantes y hay un tema de xenofobia, de racismo por parte de la ciudadanía que no ha entendido esa función de también la ciudad ser una ciudad hospitalaria, acogedora y por qué tenemos que no estigmatizar al migrante venezolano, sino incluirlo dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, eso también es otro de los retos que nos permite también avanzar hacia una mejor acción internacional, ¿no? Como decía Jean-Baptiste, queremos también trabajar o estamos buscando un lugar o un cambio en el sistema multilateral que ponga al ciudadano en el centro. El ciudadano también tiene que entender cuál es ese rol y cómo es corresponsable de esos problemas mundiales. Muchísimas gracias, querida Paola. Muchas felicidades por el cuaderno número 10. Invitamos a los gobiernos locales a que puedan consultarlo y consultar todo el gran trabajo que ha hecho el ALAS, ¿no? Como una gran fuente de gestión de conocimiento para la acción internacional local. Continuamos, por favor, con la intervención de Oscar Chamat. Oscar, sabemos que ahora en el escenario post-COVID tenemos la oportunidad de repensar territorios más inclusivos, más sostenibles, más resilientes y que la reconstrucción se tiene que dar desde el territorio. En este escenario, ¿cuál es el papel que quiere o que va a asumir Metrópolis? ¿Cuál es la agenda que va a impulsar? Esta pregunta es difícil, ¿no? Porque creo que todos queremos unas ciudades distintas y todos seguimos soñando
con una ciudad con jardín y piscina, que tú puedas llegar en bicicleta y puedas sacar a tu perro labrador, golden retriever, a pasear al frente tuyo, porque eso es lo que todos soñamos en el fondo. Sin embargo, la realidad es tosuda, en cierta manera, como se dice, y nos damos cuenta que eso no es posible. Hace un año, después del encuentro que tuvimos en Tánger, en el retreat que organizó CGLU, cuando estaba empezando la pandemia, desde Metrópolis lanzamos una llamada para repensar los espacios metropolitanos. En esa llamada para repensar los espacios metropolitanos, lo que queríamos decir nosotros es: escuchen, nosotros desde Metrópolis creemos que existen 8 retos principales, 8 grandes temas para pensar qué es lo que están haciendo las ciudades y cuáles son los temas sobre los cuales nuestra acción internacional, pero sobre todo nuestras acciones locales y nuestros acompañamientos locales tienen que estar enfrentados. No los voy a enumerar todos, pero, por ejemplo, íbamos desde el espacio público. ¿Cuál es el cambio que va a haber en el espacio público? Hasta cómo se produce la digitalización en las ciudades, qué está pasando con la brecha digital, qué está pasando con el género y la brecha digital. Eran 8 grandes temas que invitamos a todas las entidades a unirse a ellas. Ya en ese momento llevamos más de 30 entidades que se han sumado y que nos están ayudando a repensar con el territorio, el espacio metropolitano. Porque nosotros no hablamos de áreas metropolitanas, no hablamos de regiones metropolitanas, hablamos de espacios metropolitanos como una realidad que ocurre en el territorio, como una complejidad que ocurre en el territorio y que tenemos que asumir. Ese es otro de los mantras que utilizamos nosotros en Metrópolis. Complejidad, complejidad, complejidad. Estamos en mundos complejos, no necesariamente complicados. Complicados es un coche que se puede mirar, se puede desbaratar y se entiende cómo funciona. La complejidad es la que nos enfrentamos nosotros, que es lo que hace hermosas las ciudades, que es como esa suma de diferentes capas y de diferentes redes. En eso me permiten un momento, hago un paréntesis a lo que ha dicho Paola y Nico, en el sentido de que lo que nosotros tenemos que hacer es conectar desde la diplomacia internacional, tenemos que conectar lo que ya está conectado, ¿no? Realmente nuestro rol muchas veces es saber escoger cuáles son las redes que tenemos que conectar, porque ya, entre comillas, podríamos decir que todo está inventado, ¿no? Entonces quizás ahí tenemos nosotros una oportunidad muy buena, que es básicamente lo que ustedes han dicho, y yo quiero como hacerme lo propio de decir, bueno, lo que acá necesitamos es profesionalizar, saber cómo conectar las cosas, en qué momento me sirve determinada red de municipios pequeños de un país, o en qué momento me sirve a mí la gran red de ciudades o de actores económicos de un país. Cierro paréntesis en cuanto al saber conectar. Después de estos 8 grandes capítulos, nosotros sacamos una serie de productos, de reflexiones con expertos internacionales, que son las Metro Talks, en el cual invitamos una persona para estimular el debate, una persona de Metrópolis, una persona de una entidad, por ejemplo, con Cities Alliance, con UITP, a que hablaran ellos dos, pero con una visión externa. Es decir, ya no nos quedábamos en el diálogo de los que estamos en el mundo de las ciudades, sino invitemos a la arquitecta jefe de Guerla Arquitectos en Noruega, en Dinamarca, y nos cuenta cuál es su visión. Es decir, traer ese conocimiento que está fuera de nuestras redes aquí para que nos dé esos pensamientos fuera de la caja, ¿no? Out of the box, en el sentido de, venga, pensemos un poco en eso y cambiamos un poco la comunicación. Ese es el producto del Metro Talk. Eso nos ha de la call to rethink, el llamado a pensar los espacios metropolitanos. Subimos una serie de conversaciones y otra serie de productos que están online. Pero lo que más interesante, y aquí para los próximos 3 años, nosotros hemos identificado 4 grandes retos que en cierta manera afectan el espacio metropolitano. Y como espacio metropolitano me refiero a la gran ciudad y a las pequeñas y intermedias ciudades que la rodean. En eso. Son 4 retos principales. La resiliencia entendida desde el sentido amplio, la resiliencia social, económica, principalmente, evidentemente, climática. Y dentro de la resiliencia social hacemos especial énfasis en la violencia de género, en cómo hacer ciudades más inclusivas desde una perspectiva de género. Resiliencia en el sentido más amplio, la digitalización de la economía, de la sociedad, de nuestras relaciones, qué está pasando con eso, cómo se van a relacionar los gobiernos locales con las personas. Eso es un gran reto. El cuarto reto es el crecimiento urbano. El crecimiento urbano, ¿cómo lo vamos a contener? Aunque eso viene de siempre, ¿no? Y para eso quizás se creó la diplomacia de ciudades,
para entender cómo están creciendo las ciudades y cómo las vamos a conectar. Ahí no estamos diciendo nada novedoso, pero sigue siendo nuestro ADN, por decirlo de alguna manera. Y la cuarta, que creo que es algo que nos hemos dado cuenta todos, que es la legitimidad pública. El liderazgo político se ha configurado como uno de los actores determinantes en la solución de la crisis y de la pandemia que estamos viviendo. No con grandes ideas se soluciona con liderazgo. Es decir, ejemplos tenemos muchos en las ciudades donde determinados liderazgos en países, determinados liderazgos tienen un efecto por muy buenas ideas que tengan, y al contrario, ¿no? Muy buenos liderazgos con ideas no mediocres, pero sí normalitas, tienen un impacto profundo. Ese es el siguiente tema que nosotros estamos haciendo. De hecho, este tema de liderazgo político, nosotros estamos participando con CGLU y con la London School of Economics en un proyecto sobre cómo entender la gobernanza de las emergencias, la gobernanza de las emociones también es un tema que salió en algún momento. Y en ese proceso nos dimos cuenta que uno de los valores que más, hicimos una encuesta como a 60 ciudades de todo el mundo, 30 ciudades de todo el mundo, y encontramos que uno de los valores que más efecto han tenido en la gobernanza de las emergencias ha sido el liderazgo político. Casualmente nosotros lo habíamos planteado en el plan de acción hasta el 2023 y lo encontramos aquí como cosas que están diciendo, hombre, están pasando esas cosas. Así que resumiendo, yo veo que 4 retos: digitalización, crecimiento urbano, resiliencia y legitimidad pública. Hacia allá es donde debemos apuntar las ciudades. Y otra vez, muchas gracias, Montserrat. Muchísimas gracias, Oscar. Continuamos, por favor, con la última intervención de Jean-Baptiste. Platicar un poquito contigo, Jean-Baptiste, sobre el crecimiento que ha habido de las redes en los últimos años. Se calcula que el ecosistema ya está en alrededor de 300 redes temáticas. Desde el punto de vista de CGLU, ¿cómo se puede evitar la dispersión, la duplicidad, la competencia e impulsar un trabajo colaborativo, un trabajo solidario, complementario, que abone a un multilateralismo más horizontal en donde haya una presencia más sustantiva de las ciudades? Gracias. Muchas gracias, Montserrat. Bueno, efectivamente, hemos visto, especialmente en esos 10 últimos años, un crecimiento enorme, no solamente del tema urbano, que se ha puesto mucho más de moda por una buena razón, es que hay más gente viviendo en ciudades que en el campo desde ya más de 10 años, pero también porque ya se nota esta vitalidad, este activismo de redes a nivel continental, es verdad, en cada zona, en cada región del mundo, que sea América Latina, Europa, pero también en África o en Asia Pacífico se nota este vitalismo, esta actividad muy fuerte de redes, pero también a nivel mundial, a nivel global. Para nosotros la clave es la coordinación y la co-creación, es decir, el compartir. Es lo que decimos justamente entrando y lo que mencionó Paula al inicio, es decir, para nosotros no hay competición de redes, es obvio, ahora tenemos mecanismos consolidados para coordinar justamente una posición común, una visión común. Eso funciona por la Global Task Force en muchos asuntos de Naciones Unidas. Ya la Global Task Force tiene más de 27 redes globales o especializados de gobiernos locales y regionales para justamente coordinar esta posición. Estamos activos en todas las agendas globales, pero también en algunos procesos de Naciones Unidas que no forman parte. Se puede mencionar obviamente el High Level Political Forum, más relacionado a SDGs, pero también del UNFCCC con cambio climático, pero también de la reducción de riesgos de catástrofe con UNDRR o la biodiversidad con la Convención de la Diversidad Biológica. Se pueden mencionar muchos. Para nosotros es más preservar este espacio, conquistar más espacios a Naciones Unidas, asegurarnos de este asiento en la mesa mundial de decisión, no solamente estar en la sala,
donde ya estamos, es verdad, los alcaldes están más y más invitados en la mesa, en las mesas de Naciones Unidas, pero en general muchas veces se quedan ahí, en la segunda fila. Pues sí, para nosotros es este desafío de estar ahí en la mesa conjuntamente en la decisión. Y al final, por concluir, pues sí, creo que hay mecanismos que ya existen que se podría a profundizar, que se podría consolidar. Solo mencionar dos. Ya mencioné la Global Task Force, que es nuestro mecanismo nuestro, pero tenemos la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, que está reconocida en la nueva agenda urbana de Quito, que es una agenda extremadamente potente. Y ahí nuestro papel es formal, es explícitamente reconocido como un mecanismo de revisión y de follow-up. Este mecanismo lo tenemos que dar vida, y ahí viene el papel de la Global Task Force. Y segundo, UNACLA, que es el Comité Consultativo de Naciones Unidas para Gobiernos Locales y Regionales. También es una presidencia compartida con UN Habitat y con CGLU Global Task Force. Ahí también tenemos oportunidades para reforzar este mecanismo de coordinación, de justamente lo que hablamos todo en esta previa hora, para reforzar esta gobernanza compartida, esta co-creación entre los diferentes niveles de gobiernos, y para reforzar esta diplomacia de ciudades a estados. Ahí lo dejo, pero como se ve, allá tenemos muchas oportunidades, muchos desafíos, pero también mucho éxito ahí enfrente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jean-Baptiste. Creo que ha sido un programa sumamente interesante. Nuestras expertos han coincidido en cómo el papel de los gobiernos locales como actores protagónicos en el multilateralismo está abonando en la construcción de un sistema internacional más horizontal, más inclusivo, más multinivel. El papel que tiene también la diplomacia de ciudades, la acción internacional local como una herramienta fundamental para abonar estos espacios, que se pueda ir profesionalizando de manera creciente, y el papel también tan relevante de las redes internacionales de gobiernos locales como espacios de gestión, de conocimiento, de intercambio y de incidencia. Muchas gracias, Nico, muchas gracias, Paola, Oscar, Jean-Baptiste. A nombre de nuestra directora general de Coordinación Política, la licenciada Jimena Escobedo, agradecerles mucho. Agradecer, como siempre, el espacio a Horacio Urbano, a nuestro gran equipo técnico, Francisco Chacón, Dinora Nava, y como siempre a la audiencia, agradecer que nos acompañen, invitarlos a que nos acompañen también en el próximo programa, en donde hablaremos sobre la cooperación española, y también invitarlos a que puedan acercarse al gran trabajo que tiene para diplomacia.org, a las metrópolis y CGLU, y a las herramientas que han generado justamente para facilitar la acción internacional local. Muchísimas gracias, muy buen día y un buen fin de semana. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, buen día, adiós.